día muy especial, el domingo de resurrección. Venimos ya hace unos días celebrando, porque la Pascua es una celebración, ¿no? Celebrando la Pascua, y realmente es hermoso poder reflexionar sobre estos hechos que ocurrieron hace tantos años, pero que marcaron la historia de la humanidad. La muerte de Jesús, su sacrificio, su pasión, su entrega por cada uno de nosotros ha sido un hito, ¿no?, para la humanidad. Y hoy, en este domingo de resurrección, vamos a meditar en algunos eventos que sucedieron ese día domingo. Y parece que estamos conectados con César porque leyó Lucas 24. Y hoy el mensaje va a estar basado también en Lucas capítulo 24, comenzando desde esa mañana del domingo donde el Señor resucita. Al tercer día de haber sido crucificado, como ya las profecías del Antiguo Testamento lo anticipaban, ¿no? Y vamos a meditar en estos encuentros que Jesús tuvo con diferentes grupos de discípulos. Pero antes de adentrarnos en este capítulo 24 de Lucas, la Pascua nació en realidad allí unos cuantos cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Se acuerdan la última noche cuando el corazón del faraón se había endurecido en tal manera que Dios decide poner un punto final a esta serie de plagas que habían sido enviadas, castigando y dándole un duro mensaje al pueblo de Egipto? Y la última plaga, la 10ª, era una plaga que iba a traer mortandad en los primogénitos, no solamente de los animales, sino también de las familias, de las personas que no tuvieran el dintel de su puerta pintado con la sangre de un cordero sin mancha y sin defecto. Y es así que ahí queda instituido lo que siglos después Jesucristo iba a venir a ser como aquel cordero pascual, como dijo Juan el Bautista, de aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iba a realmente hacer ese sacrificio único y perfecto por toda la humanidad, muriendo en la cruz, derramando su sangre y pagando el precio por tu pecado y por el mío. Así que la Pascua tiene un significado muy importante, muy profundo, no solamente como una festividad que era exclusivamente judía, donde el pueblo de Israel recordaba aquella liberación que Dios había hecho con mano poderosa de su pueblo de la esclavitud egipcia, sino que ahora nosotros, los cristianos, entendiendo que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros, como dice 1 Corintios 5:7, la tomamos para nosotros y entendemos que el Señor también nos liberó a nosotros de la esclavitud que el pecado ejercía sobre nuestra vida. Hola, adelante. Así como los israelitas fueron libertados de esa esclavitud egipcia. Y me compartí así en estos días un video que hablaba sobre un pasaje de Isaías, que lo vamos a leer, Isaías 31:5. En este pasaje de Isaías se nos habla del cuidado que Dios tiene para su pueblo, cómo Dios protege, cuida y libera a su pueblo del peligro. Y nos da el ejemplo de un ave. ¿Vieron las aves cuando protegen a sus polluelos? ¿Sí? Las protegen bajo la sombra de sus alas, de que nada malo les suceda, de que ningún depredador venga a atacarlas y a matarlas. Y dice este versículo de Isaías 31:5: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. ¿Sí? Lo leo de vuelta: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando y preservando
y salvando. El cuidado que Dios tiene para con los suyos se compara como el cuidado de un ave, ¿sí?, que protege a sus polluelos. ¿Y qué tiene que ver esto con la Pascua? Ahí cuando uno mira ese verbo que dice preservando, ¿sí?, que Dios preserva a su pueblo, así como el ave preserva a sus polluelos del peligro del mal, ese verbo en el original es la palabra pasak, ¿sí?, que es la misma palabra que se usa en Éxodo 12:13, cuando Dios establece cómo iba a ser el sacrificio del cordero y que aquellos que pintaran con la sangre del cordero los dinteles, los marcos de la puerta de su casa, Dios iba a preservarlos también, así como el ave cuida a sus polluelos, Dios iba a proteger a su pueblo de la muerte que iba a pasar en esa noche y que se iba a llevar a los primogénitos de cada familia. Es decir, que esa misma palabra, pasak, ese verbo preservar, cuidar, pasar por alto, después se iba a usar para la palabra que se usa para la festividad judía, ¿no?, que es la palabra Pesach, viene de ahí de Pasak, es la misma palabra, la misma raíz, y nos habla de cómo Dios cuida, preserva a su pueblo. Fue lo que hizo en Egipto, y fue lo que Jesús hizo con nuestra vida. Nos envolvió como el ave a sus polluelos, nos protegió, nos dio cuidado e hizo con su sacrificio que la muerte pasara por encima nuestro y que no nos afectara. Porque hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia, ¿sí? En cambio, las personas que aún no han recibido el perdón de Dios, no han hecho suyo este sacrificio de Cristo para obtener el perdón, todavía están muertos en vida, muertos espiritualmente. Qué concepto tan hermoso, ¿no?, que podemos vos y yo reflexionar en este tiempo de Pascua. Un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos quiere salvar, que nos quiere amparar como un ave ampara, cuida y preserva la vida de sus polluelos. Así que pensando en la Pascua, llegamos al último día, hoy, domingo de resurrección, ¿sí? Jesucristo fue entregado después de haber comido esa última cena con sus discípulos, va al huerto de Getsemaní y ahí es arrestado, ¿sí? Es enjuiciado, un juicio que no fue para nada justo ni leal, pero el Señor sabía que ese era el camino que tenía que transitar para cumplir, para acabar con el plan que Él venía a hacer a este mundo, que era entregar su vida para salvar a toda la humanidad, a todo aquel que en Él cree. Es entregado, es crucificado junto a dos malhechores, a dos ladrones, uno a cada lado, y termina después de esas 7 frases célebres que Él dice en la cruz, entregando su espíritu, dando su vida por vos y por mí. Y qué diferente hubiese sido la historia si eso hubiese quedado ahí. Si Cristo hubiese muerto, hubiese sido sepultado y ahí terminaba la historia. Seguramente vos y yo hoy no estaríamos acá, porque dice la palabra que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe, ¿cómo es? Es vana, no sirve, no tiene sentido, porque nuestra salvación se completa con la resurrección, con la vuelta a la vida de Cristo, de Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Y porque Él vive, nosotros también tenemos vida en abundancia y viviremos, tenemos una esperanza de vida eterna. Porque aquel que puso su vida pero la volvió a tomar y resucitó, sabemos ahora que tiene poder para un día tomar nuestra vida y llevarnos para toda la eternidad junto a Él. Ahora sí, vamos a Lucas capítulo 24. Como bien César ya había leído unos versículos que tenían que ver cuando el Señor se presenta ya resucitado frente a sus discípulos y le dice: mi paz os doy, ¿no? Qué hermosas palabras del Señor. Y vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo 4 sucesos, 4 eventos que sucedieron con sus discípulos, ya Cristo resucitado. Él se les aparece
y vamos a relacionar estos 4 eventos con 4 palabras que empiezan con la misma letra, con la letra C. Las 4 C del domingo de resurrección. La primera palabra que vamos a ver en los versículos 1 al 12 de este capítulo 24 es la palabra convicción. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Acá no se mencionan los nombres, pero los pasajes paralelos están hablando de María, María Magdalena, una tal Juana y otras mujeres discípulas de Cristo, ¿sí? Que, si usted lee los versículos anteriores, ellas estuvieron hasta último momento a los pies de la cruz y cuando bajan el cuerpo, ellas siguen ese trayecto para ver a dónde se llevaban a su Señor. Y ustedes recuerdan que un hombre rico, José, que tenía un sepulcro que no había sido usado por nadie, dice: yo quiero que me entreguen el cuerpo para que Jesús pueda ser sepultado en esa tumba. Y es así que le entregan el cuerpo. Este hombre lleva a Jesús a la tumba y las mujeres de lejos estaban viendo todo esto que sucedía, o sea que ya tenían identificado en qué lugar habían puesto el cuerpo de Jesús. Pero eso fue el viernes y cuando ya estaba llegando la hora donde los judíos, ¿qué pasa? No podían hacer ningún tipo de trabajo ni actividad porque empezaba el Sabbat. Dejaron el tema de ungir el cuerpo de Jesús y prepararlo con especias, que era una costumbre de la época, para el día domingo, el primer día a la mañana. Así que dice que estas mujeres traían especias aromáticas que habían preparado. Otro pasaje dice que las habían comprado. Ese día había pasado el Sabbat y seguramente los judíos salieron al mercado a empezar sus actividades, a vender. Pudieron acceder a comprar más especias. Y la costumbre de esta judía no tiene nada que ver con la momificación que hacían los egipcios. Vieron que los egipcios hacían un tratamiento sobre el cuerpo donde lo preservaban, después lo envolvían con vendas y formaban la momia, ¿no? Con ese cadáver. Esto no era lo mismo. A una primera instancia nos parecería similar porque los judíos también envolvían el cuerpo, y así lo hicieron con Jesús, con unas tiras largas, ¿no? Unos lienzos de lino, envolvían todo el cuerpo y le ponían una tela, un sudario en la cabeza. Lo que hacían con las especias era un gesto de amor por esa persona, por ese ser querido que había pasado de este mundo, que había fallecido, y como el cuerpo empezaba a emanar, obviamente, olores a descomposición, como toda persona que se muere, era la costumbre poner especias aromáticas, ungir el cuerpo y prepararlo para una sepultura, y así despedían a su ser querido, a su familiar o a la persona que había fallecido. Las mujeres que seguían a Jesús, que eran discípulos de él, quisieron cumplir con esta costumbre. Y dice que, acá no lo dice en este pasaje, pero en el pasaje de Marcos dice que ellas tenían una gran preocupación. Claro, habían visto el día anterior que le habían puesto a la entrada de la cueva, de esa tumba, una gran piedra que era imposible ser removida por ellas, ¿no? Y de hecho habían puesto soldados romanos ahí vigilando esa tumba para que ningún discípulo fuera a robar el cuerpo y después dijeran: ¿vieron? Era el Hijo de Dios, era el Mesías, como dice la profecía, resucitó. No, estaba el cuerpo custodiado. Ellas iban con una gran preocupación, pero a la vez manifestaban una confusión, ¿no? Porque el Señor Jesús previamente les había en varias oportunidades dicho a sus discípulos que era necesario que Él padeciera, que Él sufriera, que Él enfrentara la muerte en la cruz, pero que al tercer día, ¿qué iba a pasar? Él iba a resucitar. Esta era una verdad que el Señor Jesús ya le había revelado a sus discípulos en varias oportunidades. Pero los discípulos se ve que muy fresco no tenían eso en sus mentes, en sus pensamientos, porque si no, ni siquiera se hubieran dispuesto a preparar el cuerpo con estas esencias y estas especias aromáticas, porque si sabían parar, si el Señor dijo que al tercer día iba a resucitar, esperemos expectantes que Él resucite y venga a nosotros. Pero no fue así.
en vez de tener una firme convicción, como es esta palabra que estamos viendo, ellas tenían una confusión en una convicción. Estaban temerosas, estaban preocupadas. En su mente lo único que tenían era quién iba a remover esa gran piedra. Nos dice el pasaje de Lucas 28:2, que cuando llegaron, no solamente la piedra estaba removida, sino que después entraron y la tumba estaba vacía. ¿Sí? Y ahí el pasaje de Lucas 28:2 dice que un ángel removió esa piedra, ¿no? Y lo encontraron sentado arriba de la piedra. Un pasaje dice que era un varón, otro dice que eran dos varones. Pero más allá de esta discrepancia, lo importante es que cuando ellas entran, si estaban preocupadas, afligidas y confundidas, imagínense cuando llegan, ven la piedra removida, entran y el cuerpo del Señor Jesús no estaba. Pero el ángel les dice, ¿por qué están buscando entre los muertos al que? El que vive. No está aquí, ha resucitado. ¿Y sabes qué? Muchas personas, en vez de tener una convicción firme sobre quién es Jesucristo, lo que Él hizo y que Él realmente vive y quiere tener una relación personal con las personas, también están en busca de un Jesús muerto. Un Jesús que podríamos decir es el Jesús de la historia. Un Jesús que hasta se lo puede considerar como un héroe, un buen hombre, que murió, que se sacrificó por otros. Pero tienen ese concepto nada más de Jesús. Y es lo mismo que buscar a un Jesús que está muerto en un sepulcro. Pero el ángel le dijo, no busquen entre los muertos al que vive. Jesús no está acá, ha resucitado. Y que Jesús haya resucitado es la convicción más firme que vos y yo tenemos que tener en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Qué es una convicción? Es estar convencido, persuadido, tener evidencias suficientes para considerar eso que nosotros estamos convencidos como algo cierto. ¿Sí? ¿Los discípulos tenían evidencia de que Jesús iba a resucitar? Sí, porque habían estado 3 años al lado de él, habían visto que realmente era el Hijo de Dios, que tenía poder para dar su vida para volver a tomar, y de sus propios labios él les había dicho que esto iba a suceder. Es decir, que si uno lo piensa de este modo, cuando llegara el momento de la resurrección, ellos lo único que tenían que estar haciendo, esperando, estando expectantes a que Jesús apareciera resucitado frente a ellos. Pero ninguno de los discípulos se encontraba con esta convicción. En lugar de eso tenían confusión. Estaban tristes, atormentados, confundidos, preocupados por la labor que tenían que hacer con el cuerpo, como si fuera un cuerpo más de alguien que moría y que nunca más iba a dejar esa situación. Pero qué diferente fue cuando estas mujeres llegan y encuentran la piedra removida, ingresan a la tumba, el cuerpo no estaba y reciben el mensaje del ángel. Esa confusión que traían en sus mentes, en sus corazones, automáticamente se transformó en una convicción. Tenían las evidencias ahí. Tenían los ángeles que le estaban declarando que Jesucristo no estaba muerto, sino que había resucitado. ¿Qué hacen entonces? Dice el versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Inmediatamente esa convicción de que Jesucristo ahora estaba vivo se apodera de ellas. ¿Y qué es lo primero que quieren ir y hacer? Ir y contárselo al resto de los discípulos, a los 11 y a todos los que estaban con ellos. Entonces van corriendo y le dicen, fuimos al sepulcro y el cuerpo del Señor no está ahí. Y los ángeles nos han dicho que Él ha resucitado, que Él vive. Dice la palabra que los discípulos las miraron y ¿qué pensaron? Que no estaban en sus sanos juicios, que estaban más confundidas que antes. Sin embargo,
el que toma la posta y dice, yo tengo que ir a ver esto, ¿quién es? Pedro. Acá dice, habla de Pedro solo, pero el pasaje paralelo habla también de Pedro y de Juan, el discípulo amado. Y salen los dos corriendo. ¿Quién es el que llega primero al sepulcro? No, Juan, el más joven, el más ligerito, llegó. Claro, hay un chiste ahí porque... Escucharon el chiste, ¿no? Es buenísimo. ¿Por qué llegó Juan primero al sepulcro? Porque tiene primera, segunda y tercera. No lo voy a explicar, no hay que explicarlo. Y llega Juan y llega Pedro, y ellos también ven que sobre el lugar donde habían puesto el cuerpo están muy acomodaditos esos lienzos de lino, ¿sí? Como que el cuerpo se había fumado de ahí, y en otro lugar, así también dobladito, estaba el sudario. Y también la convicción se apodera de ellos, de que ahora era verdad. Jesucristo había resucitado. Y ahora sí viene a su mente. Todos recuerdan, pero si el Señor nos había dicho. Hay convicción ahora. Y esta misma convicción tiene que estar en nuestra vida. Tenemos que creerle a Jesús. Ellos no le habían creído a Jesús, evidentemente, lo que Él les había dicho. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida y nuestra relación con el Señor con una firme convicción, estando convencidos de quién es el Señor, de lo que hizo y por sobre todas las cosas, de que nuestro Salvador vive, de que está sentado a la diestra de Dios, abogando por nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, mostrando sus marcas de la cruz cada vez que nosotros pecamos, Él nos defiende. ¿Sí? Qué hermoso es tener esta convicción. Y si hay alguien que hoy no tiene esta convicción, esta seguridad, este convencimiento de que Cristo ha resucitado, de que Él vive y tiene poder para darte vida a vos también, hoy tenés que creerle a las palabras de Jesús. Los discípulos fueron, corroboraron esto y se empezó a correr la voz de que Jesucristo había resucitado tal como Él ya lo había anunciado previamente. Entonces la primera C corresponde a la palabra convicción. Pero seguimos leyendo este capítulo 24, del versículo 13 al 32, vemos la palabra comunión. En estos versículos, vamos a leer algunos, vemos que hay dos discípulos que van caminando desde Jerusalén hacia su aldea, que era Emaús, una distancia de 13 kilómetros, se dice, una linda caminata. Y también, ellos todavía no habían recibido la noticia de que Jesús había resucitado. ¿Y cómo estaban? Estaban mal, estaban confundidos, estaban desanimados. Y ahora vamos a ver por qué. Dice el versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se acercó al lado de ellos? Jesús. El Jesús ya resucitado se acercó y caminó con ellos. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no se piense que se paró al lado un fantasmita, No. Jesús resucitado, ¿sí? Con las marcas, que en ese momento ellos no lo vieron, porque estaban cegados por su preocupación, por su desánimo, pero era de carne y hueso. Después dice que cuando se juntan los discípulos, leyó César, ¿no? Que tenía hambre y se pone a comer con ellos. ¿Sí? Es decir, si bien tenía un cuerpo resucitado, ¿sí? De carne y hueso, a la vez tenía esa capacidad de atravesar los muros, las puertas y presentarse en un instante en medio de ellos. ¿Sí? Así era el Cristo resucitado. Y en ese momento se pone a caminar junto a estos dos discípulos, uno llamado Cleofas y el otro no se nos dice el nombre, que estaban totalmente desilusionados. ¿Sí? Aparece Jesús y se pone a caminar con ellos y empiezan a conversar. ¿Sí? Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Más los ojos de ellos, ¿cómo estaban? Velados, no podían ver, no podían reconocer que era Jesús el que iba con ellos. Y les dijo,
¿qué charlas, qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tan tristes?, le dice Jesús. Y estos hombres le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Como diciendo, ¿por qué nos preguntás que estamos tristes? ¿Pero no te enteraste todo lo que pasó con Jesús, con nuestro Maestro? ¿Cómo fue crucificado? ¿Cómo murió? Y han pasado ya 3 días y sigue ahí en el sepulcro. Nuestras esperanzas de que el pueblo, de que Israel iba a tener un libertador, se han esfumado, han desaparecido. Y esto lo dice en el versículo 21. Nosotros esperábamos, dicen estos hombres, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que todo esto ha acontecido. Se les había venido, como quien dice, abajo un ídolo, ¿no? ¿Viste cómo dice se me vino abajo un ídolo? Algo que yo tenía puesta toda mi fe, mi esperanza de que tal cosa iba a suceder, no sucedió. Pero ellos no habían entendido cabalmente quién era Jesús y la obra que tenía que hacer antes de estar en gloria. Porque Jesús le dice en el versículo 25, saben que ustedes son unos insensatos, unos lentos para entender, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ellos no entendían que cómo el Cristo, el Mesías, tenía que padecer esa muerte tan horrenda, y para ellos había terminado todo ahí en el sepulcro, cuando ellos esperaban a alguien que liberara a Israel. Y Jesús los trata de insensatos, de que no pueden comprender, de que su corazón es duro y tardo para entender lo que realmente había sucedido. Entonces ahí estaban estos 2 hombres desanimados, perdidos, con un enfoque de lo que había venido a hacer Jesús totalmente distorsionado, y Jesús en ese caminar, en esos 13 kilómetros, habla, recorre las escrituras desde Moisés, le va enseñando todo lo que se decía que tenía que padecer el Cristo, pero aún no se había revelado a ellos. Qué interesante esto, ¿no? Estos hombres caminaban al lado de Él, pero dice que estaban cegados. Y esto pasa también a veces con muchas personas que aún no han tenido un encuentro con el Señor. El Señor no se ha revelado su vida porque tienen un corazón tardo para entender, porque son insensatos, porque no pueden comprender que Jesús vino a morir en una cruz por ellos y que resucitó y que nos quiere dar el perdón, la salvación, la vida eterna, una esperanza de vida y de gloria junto a Él en el cielo. Dijimos que la segunda palabra era comunión. Cuando llegan a la casa de estos discípulos, Jesús como que quiere apartarse de ellos, y ellos dicen, no, espera. Dice, que ya es tarde, le dice, ¿por qué no te quedás con nosotros? Compartís una comida, ¿no? Y dice que cuando Jesús accede a eso, toma el pan, ese alimento sencillo que tenía para compartir, y cuando ora y lo bendice, es como que ahí se revela la persona de Jesucristo a ellos, y ellos comprenden que el que estaba con ellos era Jesús, pero Jesús desaparece. Y empiezan a hablar entre ellos, ahora que entienden que Jesús se había sentado a la mesa de la comunión con ellos, Jesús se les había revelado, y entonces dicen, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos iba hablando y nos explicaba todo lo que las Escrituras decían? Entonces Jesús los había traído de un estado de desilusión, de tristeza, de estar totalmente desenfocados. Había compartido un momento de comunión con ellos, tan íntimo que sus ojos fueron abiertos y ahora se daban cuenta que sus corazones ardían por Cristo. Y esa es la comunión que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. ¿Saben cuándo uno experimenta una comunión, una unión, una relación íntima con Jesús? Cuando nuestros corazones arden por Él. Cuando nuestros corazones arden por Él. Cuando le buscamos en nuestra intimidad, cuando abrimos su palabra, cuando nos postramos para orar a Él, para hablar con Él como un amigo, cuando le alabamos, cuando lo vemos obrar en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo,
se va estrechando esa comunión con Él. Cuando Él está sentado a la mesa con nosotros, con nuestra familia, y Él se revela a nosotros y hace que ardan nuestros corazones. Entonces, en primer lugar, una convicción del Cristo resucitado. En segundo lugar, el Cristo resucitado llama a estos dos hombres a la comunión, ¿no? Se sienta con ellos, bendice el pan, se les revela y ahí ellos se dan cuenta cómo ardía su corazón por Jesús. ¿Está ardiendo nuestro corazón por Jesús? En tercer lugar, la tercera C, consolación. Y acá vamos al pasaje que leyó César, 24:33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Es el efecto dominó, lo mismo que le pasó a las mujeres cuando los ángeles le anuncian que Jesús no estaba muerto, que había resucitado, inmediatamente van y lo cuentan. Estos hombres hacen lo mismo. Van, dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. ¿Cómo habrá sido ese encuentro? Cuando vuelven a Jerusalén, se pensaban que tenían la primicia, pero cuando llegan se enteran que los otros también ya se habían enterado de que Jesús, su maestro, había resucitado. Y todos juntos empiezan a contarse y ellos comparten su experiencia. El Señor está con nosotros, partió el pan, lo bendijo, fueron abiertos nuestros ojos y nuestros corazones ardían junto a Jesús. Y ahí todos juntos, dice el versículo 36, mientras ellos hablaban, Jesús se puso en medio de ellos. ¡Pluf! Apareció Jesús resucitado. ¿Y qué le dijo? Paz a vosotros. Por eso la tercera palabra es consolación. El Cristo resucitado aparece en medio de sus discípulos para traerles paz. Para traerles paz. ¿Se acuerdan cómo estaban las mujeres cuando iban ese primer día de la mañana? Confundidas, preocupadas, angustiadas. ¿Cómo estaban estos dos hombres camino a Emaús? Desilusionados. ¿Y ahora qué pasó? Todo lo que nosotros creíamos se fue todo al tacho. Pero Jesús se aparecía a ellos, se les revelaba, les ofrecía una convicción, una comunión y también consolaba sus corazones. Entonces, primero estaban espantados y aterrorizados, claro, porque aparece de la nada Jesús en el medio. Pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué están turbados, preocupados, asustados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, dice. O sea, tranquilo, no soy un espíritu. Soy yo, Jesús, que he resucitado, que he vuelto a la vida. Ese cuerpo que fue sepultado volvió a la vida, el mismo cuerpo de carne y hueso, con las marcas de la cruz que Él les muestra, estaba ahí con ellos. Y todavía ellos, y como todavía ellos de gozo no le creían, o no lo podían creer, y estaban maravillados, ¿qué les dijo Jesús? Como para distender un poco la situación. ¿Tenés aquí algo de comer? Siempre la comida genera, ¿no? Ese clima en los grupos de distensión, de compartir, de gozo, de charlas relajadas, amenas, y ahí comparten ese tiempo. Y ese corazón turbado, atormentado, angustiado, ahora recibe la paz del Señor, el gozo, y comparten con Cristo una comida, pero no con Jesús muerto, ni el Jesús previo a la cruz, sino con el Jesús resucitado, el valor y el poder que eso debería tener en esa cena y en la vida de los discípulos. Entonces, mientras comían, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fíjate que siempre ¿a dónde los llevaba de vuelta? A las Escrituras, ¿sí? Es en la palabra donde nosotros vemos a Jesús, donde vemos su vida, su obra, vemos al Jesús resucitado, podemos ver en las profecías lo que se ha cumplido acerca de Él. Y eso también tiene que traer convicción, tiene que traer comunión y tiene que traer consolación a nuestra vida. ¿No te llena de paz, de seguridad, de gozo, saber que no somos seguidores
de un gran hombre, un negro, un mártir, pero que murió un día y la gente lo va a visitar a una tumba o a un sepulcro. No, nosotros no tenemos ninguna tumba donde ir a ver o a recordar o a llevar una flor a Jesús, porque Él vive y está en el cielo. Dice una historia que una vez se encontraron un musulmán y un cristiano, y el musulmán hacía alarde y le decía al cristiano que ellos tienen a su profeta ahí en la Meca, ¿no? Y pueden ir y ver ahí donde está el cuerpo de su profeta, y el cristiano sonriendo le dice: lo nuestro es mucho mejor, porque que vos vayas a ver a tu gran guía espiritual a un sepulcro no habla más de que era un hombre común y corriente. En cambio nosotros seguimos a alguien que está vivo, que es Dios mismo, que vino a este mundo, murió y resucitó por nosotros. Y para terminar, la cuarta C. El Señor le dejó una comisión, algo que tenían que hacer los discípulos después de esto que habían experimentado del Cristo resucitado. En los versículos 46 al 53, así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois, más fuerte, vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál era la promesa que iba a venir sobre los discípulos? El Espíritu Santo. Una vez que Jesús ascendiera, ¿sí? ¿Saben cuántos días estuvo Jesús en la tierra después de resucitado? 40 días. Después de eso, termina el Evangelio de Lucas diciendo: lo sacó fuera hasta Betania 50 y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciendo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Termina Lucas escribiendo su Evangelio mencionando la ascensión del Señor. Pero ¿cómo empieza el libro de los Hechos también escrito por Lucas? De la misma manera, cuando asciende Jesús al cielo. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, esta promesa que hace mención acá en el Evangelio, y me seréis testigos. Lo mismo que dice acá, en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la cuarta C es la comisión que ellos tenían y que también tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Te acordás la reacción que tenían sus discípulos luego de encontrarse con Jesús resucitado y de ver la obra completa de Jesús? Ir y contarlo, ir y contarlo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Hoy, domingo de resurrección, tenemos el diario del lunes, tenemos la palabra, el canon completo. Sabemos lo que vino a hacer Jesús y sabemos que Él murió pero resucitó victorioso entre los muertos, que está sentado a la diestra de Dios. Y tenemos que contarle esto a las personas. Por eso la comisión es también para cada uno de nosotros. Tenemos que ser testigos. Tenemos también al Espíritu Santo, que es el que nos empodera para llevar un mensaje de arrepentimiento, de perdón y de salvación en Jesús. Y ellos tenían una gran misión, una gran comisión, que era alcanzar al mundo entero. No tenían ni los recursos, ni la tecnología, nada de lo que hoy tenemos nosotros. Sin embargo, lo lograron, lo hicieron. Y el Evangelio llegó a toda la tierra, ¿sí? Y hoy nosotros tenemos también esta posta que llevar y que pasar a los que vienen detrás nuestro. Que Jesús resucitó, que Él vive y que todo aquel que cree en Él no muere, no se pierde, ¿sí? Y el que cree en Él vive eternamente. Que el Señor bendiga su palabra. Y recordemos estas 4 C. La primera, ¿cuál era? Convicción. La segunda, comunión. La tercera, consolación, cuando les dio paz. Y la última, la comisión que les encargó. Que el Señor nos bendiga, que podamos también nosotros
hoy disfrutar de nuestro Salvador, de aquel que vive y vive eternamente. Que Dios te bendiga. Amén.